Pues muchas gracias. Es para mí una gran satisfacción poder estar aquí con vosotros para hablar sobre Europa, hacia dónde vas. Lamento haberme retrasado, no había manera de aparcar y al final he dejado el coche donde he podido. Yo creo que el tema tiene muchísimo interés y más en estos días. La oportunidad de plantear el tema hoy, después de las elecciones norteamericanas, después del Brexit, después de una serie de acontecimientos, pues tiene un enorme interés. Yo parto de la hipótesis, y lo digo desde el principio, que Europa va a donde nosotros queramos que vaya. Es de los pocos lugares del mundo donde ha tenido la suerte de poder edificarse sobre la base de la voluntad humana. En los demás, básicamente es como consecuencia de un conjunto de circunstancias. Y de un conjunto de poderes, de un conjunto... Europa, si entendemos por Europa, el proyecto europeo, el que nace en 1948 en el Congreso de La Haya, que después viene la propuesta de Schuman, la CECA, la CE, el proyecto de Tratado de Unión Europea, que nace del Parlamento Europeo, que después lo retoman los Estados en el 91 con el Tratado de Maastricht, donde se produce el cambio de naturaleza económica a una naturaleza política, del proyecto de Constitución que termina el Tratado de Lisboa. Es decir, el proyecto europeo y la Europa de hoy, con todo lo bueno y todo lo malo, es en gran parte consecuencia de la voluntad humana. Muy pocos proyectos en el mundo y muy pocas situaciones se dan esas circunstancias. Por lo tanto, el futuro va a depender de lo que hagamos. Y además, en la actualidad, los condicionantes internacionales incluso conspiran en que juguemos un papel propio y el papel que queramos jugar. Cosa que ocurre en muy pocas latitudes del mundo, en casi ninguna. Probablemente en Estados Unidos, y ya vemos lo que han decidido. Por cierto, es también llamativo que el papel que este país, que es una gran democracia, resulta que ha ganado las elecciones quien las ha perdido, quien ha tenido menos votos. Luego nos encontramos con un sistema político que lo podemos poner, por ejemplo, como una gran cosa. Es un sistema político muy perfecto. La democracia es que cada ciudadano tiene un voto y que además todos los votos valen igual. Resulta que aquí quien ha tenido menos votos ha ganado, por un sistema político, vamos a llamarle imperfecto. Nuestro sistema político tampoco es perfecto, pero es bastante menos malo, por mucho que se diga. Fíjense ustedes, es fácil hablar de la Europa que venimos. Es muy fácil hablar, y del proyecto federal europeo. Es muy difícil o muy fácil hablar de la Europa que vamos. Nadie sabe bien dónde vamos. Pero cada uno de nosotros realmente tiene en su cabeza un diseño de a dónde va. En mi caso, el diseño, la hipótesis que parto, es el desarrollo de dónde venimos, que en definitiva es el desarrollo de un proyecto federal, que por primera vez en la historia un grupo de estados voluntariamente sin uso de la fuerza se han puesto en común para ejercer una soberanía política a la vez. Y esta soberanía política, que tiene una fundamentación federalista, se ha ido desarrollando en pasos muy importantes. Le quedan algunas, nos queda poner el tejado. Yo por lo tanto parto de la idea de que al proyecto que vamos va a ser en desarrollar ese tejado. Lo cual no quiere decir que no tenga dificultades, pero sin embargo tiene grandes posibilidades y sin embargo va a depender de la voluntad de los ciudadanos europeos. Por no contar, dado que tenemos muy poco tiempo, los pasos importantes que se han dado en el federalismo, pero que ustedes identifican perfectamente y que yo soy relativamente joven y relativamente viejo. A lo largo de mis casi 40 y tantos años que he seguido el proyecto europeo, he tenido oportunidad de analizar a través de diversos libros. Incluso algunos de mis colegas, y a ustedes seguro, y no es el apelativo que más me gusta, me dicen optimista. Y sin embargo, si cojo las cosas que he publicado, siempre me he quedado corto respecto a los pasos que ha dado el proceso de construcción europea. No les voy a contar muchos, pero les voy a contar algunos. El Acta Única. Yo escribí un artículo en la revista de Estudios Internacionales que se llamaba Un pequeño gran paso. Y me dicen, ¿cómo un pequeño gran paso si vamos para atrás con el Acta Única? Porque en definitiva era el desarrollo del proyecto de tratado del 84
que los gobiernos no lo aceptan y se busca una fórmula pequeña donde se aprueba el mercado interior, una reforma constitucional, una reforma de competencias, pero es un pequeño gran paso. Después muchos historiadores o muchos politólogos, Siñaski dice que es el paso radical, que es el gran paso. Bueno, mis compañeros entonces decían que era un paso atrás. Es un gran paso. Así puedo citarles muchos ejemplos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una Europa sin fronteras en el 92, que hay una moneda común, que hay un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal, que hay un espacio de libertad, seguridad y justicia, que hay una Carta de Derechos Fundamentales, que hay un montón de políticas comunes, que hay una cohesión, que hay unos fondos estructurales, que se ha producido la tendencia a la igualdad regional, como no hay ninguna otra esfera, y así podía contarles muchas cosas. Pero quería incidir en algo muy reciente. En las elecciones de mayo del 2014 se va a producir un gran cambio. Un gran cambio que en la sociedad española especialmente ha pasado bastante desapercibido, que es que por primera vez en la aplicación del artículo 17.7 del Tratado de Unión Europea, el presidente de la Comisión y la Comisión se le nombra como consecuencia de los resultados electorales. Es decir, que Juncker y su Comisión es un cuasi gobierno federal. Por cierto, por ejemplo, El País decía que esa aplicación no iba a ser posible. Y después, cuando se produce, no dicen que ha sido posible. De tal manera que los medios no han sabido explicar ese gran cambio. Juncker, nos guste o nos disguste, resulta que tiene más apoyo político que el que tiene Trump. Deben de ser unos 80 millones directamente los que le votan. Es una elección, votan parlamentarios como aquí a Rajoy. Votan parlamentarios y esos parlamentarios votan al partido que quieren. En este caso fue Partido Popular Europeo, Partido Socialista y Partido Liberal. El 60% de la Cámara, que representaban a 500 millones de ciudadanos. Pero que en definitiva los votos, no tengo aquí el dato, alrededor de 100. Es decir, que tiene un apoyo muy superior a la que tiene Merkel, muy superior a la que tiene Trump. Además, con una situación mucho más clara, que en contra no hay nada, o hay muy poco. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es la legitimidad política, con todas sus dificultades, que tiene el sistema político europeo en la actualidad. Y además, como consecuencia de eso, también tenemos que romper un sofisma que está en la opinión pública. Normalmente se dice, oh, en Europa, qué peligro, viene el populismo. Oiga usted, el populismo no viene en Europa, viene en algunos Estados miembros, donde hay verdaderas dificultades. En Francia, en las elecciones del 14, gana Le Pen. En las elecciones al Parlamento Europeo, gana el partido de Le Pen. En Gran Bretaña, gana UKIP. En Austria, no sé si gana o queda muy cerca. Y así en algunos países más. En Hungría, en Polonia, y hay 6 o 7. Si ustedes cogen el conjunto del Parlamento Europeo, que es el que nombra al gobierno europeo, que le puede hacer dimitir, como ya ocurrió en el caso Semper, que lo mandaron a casa, es decir, donde hay una capacidad de control real hasta su dimisión, pues resulta que nos encontramos que tiene una enorme estabilidad. Posiblemente de los 28 gobiernos europeos, a lo mejor hay alguno, creo que no, ninguno tiene la estabilidad que tiene el Juncker en la actualidad, donde va a terminar el mandato en noviembre del 2019, es decir, dentro de 3 años, sin ninguna dificultad, desde el punto de vista de la legitimidad democrática. En medio va a haber elecciones en todos los países y con unos resultados muy complejos. Quiere decir que en primer lugar lo que hay que resaltar es que en la Unión Europea hay estabilidad, hay legitimidad democrática. Los partidos populistas no llegan al 10%, es el 7º grupo político del Parlamento Europeo. En los parlamentos nacionales, salvo en el caso español que no existe, son segundo, tercero, cuarto, en algunos el primero. Vean ustedes que precisamente la estabilidad que le da a Europa es el proyecto europeo, es el actual Parlamento con su presidente. A eso hay que añadir que el actual presidente, en el debate del Estado de la Nación de septiembre de 2014, pues plantea, del 16, el 16 de septiembre debió de ser, o el 16 de octubre, ya es que aquí está la fecha, el 14 de septiembre del 2016,
el presidente Juncker plantea otra vez la renovación de los compromisos para los 3 próximos años. Y en los compromisos hay 3 grandes ideas. Una, reforzar la economía, volver a dar pasos en la Unión Económica y Monetaria, reforzar el plan Juncker, que aquí en los medios de comunicación, cuando se planteó hace un año, eran los famosos 300.000 millones en 3 años, se dijo que no se iban a conseguir, que era una bravata, que era una especulación. Como saben ustedes, al año se han invertido 120.000, o sea, más de lo que correspondía en el primer año. Y encima, en la decisión del Consejo del Parlamento de ese día, se comprometen a 500.000. En esa misma decisión, para un tema que seguro que ustedes la habrán seguido, se comprometen en 80.000 millones para el Plan África, que tiene una dimensión 5 veces superior a lo que nunca se había planteado. Muchos criticarán diciendo, hombre, lo que se busca es la estabilidad y lo que se busca es que no vengan los inmigrantes. Bueno, no entremos en juicios de intenciones. El caso es que hay un compromiso sin precedentes, en donde los medios de comunicación, salvo los especializados, lo han tratado con muy poca atención. Y en donde en definitiva se plantean 3 grandes objetivos: relanzar la economía, blindar el modelo social y establecer un modelo de relación hacia el exterior mucho más potente. En definitiva, en la lógica de la potencia normativa, que es esa potencia que es capaz de incidir en las relaciones internacionales a través de la reforma de la gobernanza mundial. Y lo que hay que decir es que además en los últimos años, a pesar de que se dice a veces que Europa juega menos papeles que nunca, eso no tiene ninguna visibilidad, eso es falso. Lo que hay que resaltar es que en estos 5 o 10 años Europa ha jugado un papel importante en la gobernanza mundial. Algunos temas principales, no hace falta, seguro que tú lo planteas, en los grandes temas de derechos humanos, en el tema de la moratoria de la pena de muerte, en el tema de la creación del Tribunal Penal Internacional, en el tema del acuerdo del cambio climático en París en el año pasado, o en la del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No, hay que recordar que es consecuencia de la capacidad que tiene la Unión Europea acordando, influyendo. Fíjense ustedes que en algunos temas, como cambio climático, Tribunal Penal, moratoria de pena de muerte, lo hace en contra de 2 grandes actores, que es China y los Estados Unidos, que han estado completamente en contra. En el cambio climático consiguen hacerles cambiar en 4 años desde la reunión de Copenhague. No ha sido una cosa... y en definitiva es consecuencia del tema de la diplomacia europea, que como saben ustedes es una diplomacia distinta a la de los Estados, que viene funcionando en los últimos 5 años y que empieza a tener, diríamos, éxito, capacidad de jugar papeles en el orden internacional. Y me salto un poco las ideas, porque creo que me están haciendo, no sé si me con objeto de resaltar que precisamente la Unión Europea hoy tiene una capacidad grande en los asuntos mundiales. Y tiene esa gran capacidad gracias a que tiene una ministra, que es hoy la señora Ashton, fue la señora Ashton, hoy la señora Mogherini. Por cierto, a la señora Ashton le criticaron porque no se dejaba ver, no jugaba los papeles que le correspondían. A la señora Mogherini, bueno, en España es una desconocida, pero en Europa se le plantea como lo contrario, como que es demasiado audaz y va demasiado lejos. Por ejemplo, en Naciones Unidas fue directamente por primera vez al Consejo de Seguridad, ha ido en 2 ocasiones, con objeto de pedir la ampliación del mandato del uso de la fuerza en relación a la persecución de las bandas en el Mediterráneo. Y puso en marcha la Operación Sofía, que es una operación importantísima. Si luego tenemos tiempo, a lo mejor la conocen. Yo he tenido oportunidad de estar en la fragata Navarra hace 7 días de la Operación Sofía y he seguido con atención lo que esto implica y la importancia que tiene cambiar el mandato para poder resolver en parte el problema del Mediterráneo, que sería la detención de las mafias que se dedican a... que actualmente la Operación Sofía ha salvado no sé cuántos, 100.000 personas, pero sobre todo su objetivo era detener, ha detenido ya 300 mafiosos en el año y pico de esta operación, en donde participan
9 barcos de distintos países, entre ellos una fragata española. Pero lo que estaba intentando resaltar era que la Unión Europea en estos últimos años juega papeles reales en la gobernanza mundial. Tiene menos capacidad, porque no ha tenido nunca, en la gestión de conflictos. Tiene en la actualidad 16 o 17 operaciones de gestión de crisis, la mitad militares, y que tienen una capacidad muy limitada. Pero en todo caso se hace con el mandato, en todas ellas, expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuál es la situación al día de hoy? La situación al día de hoy es que se ha producido una cierta convulsión como consecuencia de la famosa referéndum, del 23 de junio, en el cual el Reino Unido, la mayor parte, el 52% de la población, dice que quiere salirse de la Unión Europea. Eso va a producir una gran convulsión. Pero eso también va a producir una gran oportunidad. Que teniendo en cuenta que el Reino Unido ha limitado, frustrado, obstaculizado el desarrollo de las distintas fases del proyecto europeo en su senda federal, especialmente en la lógica de la Unión Económica y Monetaria, en la lógica del modelo social, que le ha puesto 1000 pegas, y en la lógica, que me parece que antes no lo he contado, del desarrollo de una política de defensa, pues resulta que en la medida en que ya no van a vetar, va a haber la posibilidad de hacer lo que queramos que hagamos. Y precisamente ha habido 4 o 5 reuniones de los 27 en esa dirección, y donde ha cambiado el viento. Para empezar, en aquel momento teníamos todos, y yo escribí un artículo en esa dirección, el miedo a que se produciera un efecto en cascada y que otros hicieran lo mismo. Sin embargo, lo que se ha producido es lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta de la política de dureza que ha manifestado la señora May después, desde el 1 de octubre, en la convención conservadora, en donde va hacia un Brexit duro y donde dice que todos los que no son británicos se vayan. Hombre, los polacos que tienen ahí 200.000, los húngaros que tienen no sé cuántos, han cambiado. El presidente Tusk, que era pro-británico, los discursos de ahora son los más duros, concretamente el de hace un mes, los más duros en el seno de la Unión contra el Reino Unido. Precisamente lo que ha producido es una solidaridad entre sus miembros, lo cual no quiere decir que haya algunas novedades, entre otras las elecciones de ayer en el país que está al sur de Rumanía, en Bulgaria, donde ha ganado un prosoviético. Pero bueno, es decir, que las cosas están complicadas, yo no lo ignoro, y que hay algunas dificultades, yo no las ignoro. Lo que quiero hacer ver es el sentido general de por dónde van las cosas. En Bratislava plantearon bien claro en el conjunto que había que avanzar en el proceso de construcción europea. Y como veo que me hacen gestos, quiero recordar por lo menos el gran proyecto sobre el futuro de Europa. ¿A dónde va Europa? De momento hay un proyecto encima de la mesa. En España es bastante desconocido, que es el proyecto de Verhofstadt. Verhofstadt es fue el primer ministro en Bélgica, precisamente cuando se inicia la convención. Es el que hace, el que era presidente cuando la declaración sobre el futuro de Europa inicia la convención y el cambio que termina en la Constitución. Pero Verhofstadt ha planteado ahora en el Parlamento Europeo, y está en fase de enmiendas, que hay 300, pero por lo que me dicen, los 3 grupos parlamentarios van a aceptar, se va a decidir en diciembre, van a aceptar la propuesta de Verhofstadt, que es la necesidad de un cambio constitucional que se haga a través de una convención equivalente a la anterior, en el 2017, que son los 60 años del Tratado de Roma, y que por lo tanto hay que cambiar, básicamente dice más cosas, pero como no me da tiempo, las 3 ideas que he dicho antes, que hay que avanzar en el modelo constitucional, reforzando la Unión Económica y Monetaria, reforzando el modelo social, blindándolo, me parece que son las palabras que él utiliza, y desarrollando una política exterior, y especialmente poniendo en marcha la política de defensa, que por cierto, están con la idea de ponerla ya. Para el próximo Consejo Europeo va una propuesta en esta dirección que no me da tiempo a explicar. La última idea que quiero transmitir. El Brexit, una oportunidad para Europa. En la medida en que se van los que no quieren que esto se desarrolle. ¿Y qué ocurre con el señor Trump? Pues yo creo que no es solo una oportunidad, sino que es una obligación, es una exigencia. En la medida en que aplique lo que dice que va a aplicar,
que tiene unos mensajes contradictorios, la última semana ha dicho cosas muy distintas, si aplica lo que dice, va a romper comercialmente con Europa, va a romper militarmente con Europa, va a romper culturalmente con Europa. Quiere llegar a acuerdos con Rusia, que en este momento no está en la mejor situación. De tal manera que en esa situación, y quiere no ocuparse de los asuntos mundiales. Es el momento de Europa. No solo la oportunidad, es la necesidad de liderar un modelo distinto de gobernanza mundial que en parte ya ha iniciado en los últimos tiempos. Y además que tiene las capacidades suficientes. Tiene una diplomacia propia, actualmente con 4.000 funcionarios, más que los Estados Unidos y quitas la parte militar. Desde luego, mucho más que cualquiera de nuestros Estados miembros, que ya está engrasada, que lleva 6 años de funcionamiento, que se ajusta bien en los asuntos de gobernanza, se ajusta regular en los asuntos de seguridad y defensa, que es precisamente donde hay que dar un paso. Termino contando lo que pasa con la defensa. El gran cambio que establece el tratado es la posibilidad de una alianza defensiva. Es el artículo 42.6 del tratado, que yo creo que hay, 42.7, que creo que hay que desarrollar, que es el equivalente al artículo 5 de la Alianza Atlántica. Y donde, como saben ustedes, el gobierno francés hace un año, después de los atentados, invocó este artículo, que nadie sabía lo que era exactamente y se pensaba que era un artículo que estaba ahí pero que nunca iba a tener incidencia. Que no invocó el de la Alianza Atlántica, podíamos discutir mucho por qué lo hizo así. Invocó el artículo 42.7, estoy nervioso con las prisas, 42.7 del Tratado de la Unión, que quiere decir que los estados tienen la obligación de ayudar con todos sus medios cuando un estado es agredido. Esa respuesta se ha producido por vía intergubernamental y ha sido bastante leve, lo cual no quiere decir que esté en vigor el compromiso. La dificultad es que la Alianza Atlántica tiene una estructura militar preparada para poder hacer respuesta en esas ocasiones. La Unión Europea no. La Unión Europea tiene la posibilidad de desarrollar la cooperación estructurada permanente, que es la decisión que se va a tomar probablemente estos días, que es tener unas unidades con capacidad de intervención rápida de forma permanente. Se tenía que haber hecho antes del 2010, no se ha hecho. Es para hacer creíble precisamente esa alianza defensiva. Termino de verdad. Hasta ahora solamente se han hecho 34 operaciones de gestión de crisis, que es una cosa. En la lógica en que estamos es en la defensa territorial. La estrategia que se acaba de aprobar, la de Mogherini, de junio, plantea bien claro que la Unión tiene la obligación de defender ciudadanos y territorios. Es decir, ya no solo es un compromiso jurídico, sino que es un compromiso político. Y existen diversas declaraciones que no me da tiempo a explicar, que están en la idea de desarrollar lo antes posible esta posibilidad. Por lo tanto, ¿a dónde va Europa? Que era la pregunta. O concretamente, Europa, ¿hacia dónde vas? Pues en la actualidad va a ir a donde nosotros queramos. Las circunstancias conspiran a que desarrollemos el modelo federal. Un modelo que está basado en un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado distinto al de los otros actores internacionales. Y que es la sociedad la que prima, una sociedad del bienestar, que ha sido lesionada en los últimos 8 años por las políticas restrictivas de carácter económico, pero que se fundamenta en unos valores comunes, en unos derechos humanos, y que tiene una visión del mundo común y que la quiere poner en marcha. Nada más. Muchas gracias.